Hola, ¿qué tal? Soy de Bugsec y el día de hoy tenemos de invitado especial a Leonardo Pigner, que es un hacker experto en ciberseguridad y CEO de Copari. Y gracias a nuestro patrocinador Hack by Security podrán obtener un 10% de descuento en su nueva plataforma de formación en todos sus cursos con el código JAULA10. En verdad no se lo pueden perder. Osinteros y osinteras, gracias a nuestro patrocinador Cyber Hunter Academy, con el código LAJAULOSINT podrán obtener un 10% de descuento en el curso OSINT para principiantes. Y ahora ya se encuentra disponible el curso de análisis de phishing con técnicas OSINT. En la descripción del video están todos los enlaces, no se lo pueden perder. Bienvenido, Leonardo. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá con ustedes. Súper. Y bien, pues la pregunta que le hacemos siempre a nuestros invitados es ¿cómo iniciaste en el mundo de la informática y en el del hacking? Bueno, fue hace muchos años atrás. La primera vez que tuve acceso con una computadora fue en la escuela secundaria en los años 90. Yo tenía 14, 15 años y era la primera vez que veía una computadora. Y también fue de alguna forma mi primera vez donde tuve contacto con la seguridad, porque accidentalmente contagié a todo el laboratorio de la escuela con el virus Michelangelo en ese momento. Y me causó mucho impacto ver, digamos, que el laboratorio dejó de funcionar por un par de semanas y verlo a mi profesor varias horas tratando de arreglarlo. Y luego, a las pocas semanas, digamos, me volvió a pasar lo mismo con otro virus diferente, que era, me acuerdo, el Predator 2. Ya en ese momento mi profe se dio cuenta que era yo el que estaba haciendo esos accidentes. Pero bueno, lejos de retarme o algo, me regaló una revista de Virus Report, que fue la primera revista de virus y relacionada al hacking que había en esa época en Argentina. Y bueno, eso la verdad me volvió loco, ¿no? Luego, bueno, terminé la secundaria, comencé a estudiar, me hice un grupo de amigos que nos interesamos mucho por los juegos. Formamos un clan de gaming que se llamaba LOT en esa época. Eh, lo cual, por un lado, me fue muy mal en la universidad, nunca la terminé a causa de eso. Pero por otro lado, aprendí muchísimas cosas, digamos, ¿no? Más que nada de redes, que es lo que más me gusta a mí, que es seguridad en redes. Porque en esa época, no sé, para jugar con alguien más, tenías que hacerlo vía modem telefónico. Y entonces por ahí estabas horas, muchísimas horas conectado a la línea telefónica, gastabas mucho dinero. Y si querías jugar con más personas, tenías que hacer una red LAN, ¿no? Entonces por ahí nos íbamos todo el fin de semana completo a la casa de alguien, llevábamos nuestros ordenadores, los monitores, que en esa época eran pantallas de tubo gigantes, digamos, no es como ahora, y teníamos que crear la red LAN, que tampoco había cables UTP en ese momento, era todo cable coaxil. Entonces era todo un desafío. Primero construir la red LAN, hacer que funcione, luego levantar el servidor del juego, luego, bueno, era realmente apasionante, aprendí un montón. Al mismo tiempo, digamos, siempre tuve esa curiosidad por la seguridad, y en esos años la única forma de aprender era o hackear, un prueba y error, o juntarte también con otros que tengan los mismos intereses que vos, la misma pasión, y empezar a intercambiar trucos, por decirlo de alguna forma. Entonces, con algunos amigos formamos un grupo que se llamó Scratcho Team,
Era un grupo de hackers donde la idea era aprender entre nosotros. Y de ahí nació también la Eco Party. Los miembros de ese grupo luego fuimos los fundadores de la Eco. Y para el año 2000, 2001, hacemos los dos primeros eventos de Eco Party, que eran eventos privados, digamos, ¿no? O sea, solamente se podía acceder con invitación, le daban la dirección a las personas unas horas antes, nadie sabía dónde era, solamente nos conocíamos por los seudónimos. Era otra época, digamos, no es como ahora que es totalmente diferente. Bueno, ahí sigue todo un poco, comienza también mi carrera profesional. Eh, Me doy cuenta de que a mí me gustaba todo eso, de que mi sueño era trabajar de esto que me gustaba, ¿no? Que me paguen por hackear, digamos, era el sueño que tenía. En ese momento también era muy difícil trabajar de seguridad porque no había muchas empresas que se dediquen a eso, había muy pocas consultoras y en las empresas generalmente no había departamentos de seguridad creados. Pero bueno, tuve la fortuna de poder conseguir trabajo de eso y haciendo pentest, luego en otra empresa administrando firewalls, aprendí muchísimo en esos años. Y a los pocos años también un poco el nuevo sueño que tenía era poder crear mi propia empresa de seguridad, ¿no? Que, que para hacer las cosas diferentes, como nos gustaba a nosotros, con un foco más técnico. Bueno, entonces ahí, digamos, nos juntamos con unos amigos que también siempre veníamos hablando del mismo sueño, pero viste que como cuando te juntás con tus amigos, hablas las cosas y nunca las haces, era lo mismo, hasta que un día de golpe tomamos la decisión, éramos 5, todos renunciamos a nuestros trabajos de un día para el otro y formamos una empresa que, bueno, se llamó Base 4 Security. Hoy ya tiene más de 15 años. Hay un equipo de más de 100 personas trabajando, tiene presencia en varios países. Y durante todos esos años yo lideraba el equipo de seguridad ofensiva. Ahí pude aprender muchísimo, no solamente desde lo técnico, porque desde lo técnico estaba bueno porque cada 2 semanas teníamos un proyecto diferente que pasaba, por ejemplo, de ver la seguridad de un smartwatch a ver la seguridad de una ATM, no sé, a ver la seguridad de un mainframe o a hacer una intrusión física a un banco. Bueno, fue realmente increíble lo que aprendí desde lo técnico, pero también aprendí mucho desde cómo administrar una empresa o cómo liderar un equipo, y un equipo de hackers también que es bastante diferente. Al mismo tiempo, seguíamos haciendo la Ecoparty. La Ecoparty ya había comenzado a ser pública en todos esos años. Y año a año le íbamos realizando con este grupo de amigos que al día de hoy seguimos siendo muy grandes amigos. Siguió creciendo, creciendo hasta convertirse un poco en un referente de ciberseguridad en la región. Y ya para el 2019, con los 15 años de la ECO, un poco veníamos viendo que la ECO necesitaba crecer un poco más o volverse un poco más profesional. Sentíamos esa demanda de la parte de la comunidad de háganlo mejor, porque por ahí nada, uno va a un evento y piensa, esto está buenísimo, pero atrás de eso hay un montón de trabajo, un montón de gente que a veces salen las cosas bien, a veces salen mal, y bueno, nosotros nos dábamos cuenta todas las cosas que hacíamos mal, o todas las cosas que podríamos hacer mejor, y veíamos la necesidad de que el proyecto crezca, y la única forma que veíamos era de formalizar una estructura alrededor de la ECO y que uno de nosotros pueda tomar el volante del proyecto. Y bueno, en ese año, en el 2019, un poco se alinean los planetas, hacemos todo eso, yo renuncio a mi emprendimiento, sigo siendo socio, pero ya no trabajo más allí, y bueno, me hago cargo del proyecto y soy actualmente de hace 3 años el CEO de la ECO, y es realmente apasionante porque por ahí ya no hago tantas cosas técnicas como hacía antes, pero de alguna forma para mí es como seguir hackeando la realidad, porque así me imagino que te pasa lo mismo a vos con el podcast, que uno hace cosas que generan cosas en los otros, generas un impacto en el otro, y nada, para mí es maravilloso cuando vienen chicos o chicas nos dicen, a mí la eco me cambió la vida. Y vos decís, pero ¿cómo puede ser? ¿Viste? Nada, porque fueron a un lugar, conocieron a sus almas gemelas
crearon un grupo de amigos, encontraste tus amigos, te comparten tu misma pasión, o por ahí descubriste, como pasó a mí hace muchos años atrás, que quería trabajar en ciberseguridad, que ese era mi sueño, y bueno, descubrir una carrera también es importante, ¿no? Y mismo conseguir trabajo es muy importante, trabajar de lo que te gusta es increíble. Bueno, y la verdad que desde la ECO poder generar todo ese impacto para mí es apasionante, muy motivador, y bueno, es un poco hoy el día a día de todo lo que hacemos. Bueno, un poco ese es el resumen de mi carrera. Súper, bastante interesante. Y he escuchado algunas personas que dicen tipo, yo soy white hat, pero en caso de que suceda alguna situación que afecte a mi familia, puedo optar por volverme black hat. ¿Qué opinas sobre esto y por qué tú personalmente decidiste ser white hat? Bueno, es una hipótesis muy interesante y filosófica. Habría que ver qué significa eso que haría esta persona de tipo Black Hat, digamos, ¿no? Nosotros cuando comenzamos en esto, digamos, no había todas las oportunidades que hay ahora de aprendizaje, y realmente lo que hacíamos era hackear cosas, digamos, ¿no? Para aprender. Nunca hacíamos cosas para generar daño, pero sí, digamos, si yo quería aprender cómo funcionaba, no sé, un servidor Solaris, tenía que hackear un servidor Solaris, digamos, no es como ahora que me bajo el sistema operativo, lo virtualizo y lo juego en mi computadora. Entonces, de alguna forma, hacíamos cosas nada, que tal vez éticamente son cuestionables, pero siempre teniendo en cuenta esta ética del hacker que es siempre para aprender sin generar daño, con ese fin, digamos, ¿no? Hoy en día es diferente, eh, es muy difícil, no sé qué haría, digamos, si obviamente si mi familia está en juego, yo haría cualquier cosa, pero no creo que sea necesario, digamos, ¿no? O sea, hoy en día contamos con muchas herramientas, hay muchas personas capacitadas y mismo las fuerzas de seguridad se han especializado mucho en delitos informáticos, o sea que, y mismo uno puede colaborar con estas fuerzas, así que creo que no sería necesario. Acá en México han sucedido incidentes informáticos muy escandalosos últimamente, como el hackeo a la Sedena. Hace poco filtraron también información del Buró de Crédito y de igual manera se publicó el link del partido político de Morena. Sin duda estamos en pañales en temas de ciberseguridad, pero ¿tú cómo ves a Argentina en estos temas? Bueno, yo creo que en Argentina, digamos, tenemos un largo recorrido todavía por realizar. Creo que pasa lo mismo, bueno, en toda la región, en toda Latinoamérica y en el resto de los países del mundo, digamos, ¿no? Por ahí hay otros países que tienen legislaciones más fuertes, pero por ahí el desafío que tenemos en Latinoamérica es, bueno, por ahí en México es diferente porque estás más cercano a ser un país mucho más desarrollado que Argentina, pero sí, en el caso nuestro, por ahí la falta de recursos, de poder invertir en seguridad, es lo que genera que todavía se sigan produciendo delitos informáticos. Pero por otro lado, hay mucho talento y eso de alguna forma logra hacer un balance entre lo que sucede y voy a encontrar una cura a esa enfermedad. Pero bueno, creo que en todas partes todavía hay un largo recorrido por realizar, digamos. Estamos lejos de llegar a combatir efectivamente a los delitos informáticos. Mismo a nivel mundial hay un enorme déficit de profesionales de ciberseguridad, enorme, digamos, a nivel mundial. Así que ya si partimos desde ese punto, digamos, falta mucho y va a costar alcanzar ese punto, ¿no? Siempre digo que es muy importante no solo enseñar a los niños sobre seguridad informática, sino también a los papás para que sean conscientes de los riesgos que hay en Internet. Ahí en Argentina, ¿cómo es este tema de la educación en cuestión de seguridad informática? Creo que se ha tomado mucho más conciencia. También es una realidad que a partir de la pandemia, bueno, se incrementaron muchísimo los ciberdelitos. Y por ahí antes los delitos informáticos eran cosas que le pasaban a las empresas y hoy en día le pasa a todo el mundo. A mí todo el tiempo me llegan consultas, antes me llegaban consultas de el administrador de sistemas de una empresa que decía, me entró un ransomware
y tal vez llorando decía cómo recupero mi información y bueno, uno lo guiaba como podía, pero hoy un día me llaman amigos o familiares que me dicen, me robaron mi WhatsApp o me robaron mi cuenta del banco y me vaciaron la cuenta o me sacaron un préstamo, me robaron todos mis datos. Es muchísimo más común a raíz de la pandemia también que se comience a apuntar a las personas comunes, a los ciudadanos comunes, y eso generó de alguna forma también que se generen o se empiece a trabajar más en concientizar al resto de los ciudadanos. Con respecto a los chicos, bueno, ya acá desde hace muchos años hay algunos programas para concientizar a los chicos y a las chicas en las escuelas, como el programa Argentina Cibersegura, eh, donde se dan charlas de grooming, bueno, de diferentes temáticas. Y en lo que respecta al resto de la sociedad, también, o sea, bueno, el Coparte también ha trabajado y sigue trabajando mucho al respecto. Ahora estamos por comenzar a hacer charlas en escuelas secundarias para generar más talento, o mismo cuando hacemos bueno, notas de prensa. Tienen siempre ese mismo objetivo que es de concientizar sobre los delitos informáticos. Creo que eh, falta mucho por hacer, pero se ha avanzado en ese sentido. Yo creo que todos cuando empezamos en esto del hacking, de la ciberseguridad, y nos damos cuenta de que pues existen certificaciones, ¿no? Por ejemplo, el famoso OSCP, el CEH y demás. eh, pues muchos aspiramos a, obviamente, hacer estas certificaciones para tenerlo como nuestro currículum y demás. Pero tú personalmente, ¿cómo fue tu experiencia realizando tus certificaciones? Bueno, es realmente una pregunta muy interesante, porque yo creo que hay una distorsión en el mercado por muchas razones. Tal vez porque desde las empresas o del área de recursos humanos de las empresas no hemos sabido capacitar a estos profesionales que contratan a estos perfiles de seguridad. Entonces, ellos cuando encaran una búsqueda, imagínate a alguien de recursos humanos que tiene le dicen, contratame un pentester. Ok, no sabe cómo hacerlo, porque no tiene ni idea de lo que es IT. Entonces dice, bueno, vamos a pedirle certificación de CH y esta, y esta, y esta, y aparte que sepa hacer esto y que sepa hacer lo otro, que tenga 20 años de experiencia en esto y lo otro y que sea junior. Es una cosa imposible, digamos, ¿no? Porque eh, creo que el error por ahí pasa por ese lado, porque como te digo, o sea, en mi experiencia, yo no terminé la universidad y eso no me impidió desarrollarme profesionalmente en ciberseguridad. Sí certifiqué muchas certificaciones. Eh, a mí en particular, yo creo que hay algunas que están buenas y te agregan valor, otras que no. Como la SH a mí no me gusta. OSCP sí me parece que está buena, que son mucho más técnicas. O sea, yo veo que alguien certificó OSCP y ya sé por todo lo que pasó. Sé realmente el trabajo que le llevó obtener esa certificación. No pasa con CH. Pero digo, no hace falta tampoco certificar para poder probar que sos bueno en algo. Si yo creo que si vos estás buscando trabajo y vas a una empresa donde te dicen que no te van a contratar si no tenés CH, OSCP o cualquier otra certificación, no es el mejor lugar donde vos tengas que trabajar. Creo que si vos podés mostrar, no sé, este es mi ranking en HackerOne o en Hack the Box o programé esto y puedes ver mi código en GitHub. eh, Eso es mucho más valioso que cualquier otra certificación. Pero bueno, lamentablemente todavía no logramos que muchas empresas tomen conciencia respecto a cómo hacer reclutamiento de estos perfiles de hackers. Pero bueno, también por otro lado, está bueno, como te decía recién, digamos, ver si te piden eso en una empresa, y bueno, capaz que no es el mejor lugar para ir a trabajar, digamos, ¿no? ¿Qué consejos podrías darle a aquellas personas que están empezando con una certificación? ¿Cómo te organizabas al momento de estudiar para el examen de tus certificaciones? Bueno, o sea, yo la verdad soy muy malo como poniéndome a estudiar, eh, pero siempre lo que hacía para estas. Pasa que, por ejemplo, con algunas certificaciones es más sencillo, porque, no sé, con el CH vos te podías bajar modelos de examen que también se compraban y lo hacías 10 veces hasta que más o menos sabías cuál era la respuesta, porque
tampoco las respuestas, vos si te ponías a analizar la pregunta y las respuestas tampoco eran muy discutibles, digamos, ¿no? Pero vos tenías que seleccionar la que para el examen era la válida, digamos. Entonces, lo podías estudiar fácilmente de esa forma. Me gustan más las certificaciones que son prácticas, como las de OSCP, por ejemplo, donde ahí ya tenés que saber o saber, digamos, ¿no? Cuando te ponen una infraestructura y te dicen, bueno, hackea esto, 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 tenés 24 horas para hacerlo, y ahí si sabés lo vas a hacer, y si no, no, digamos. Bueno, y ahí no hay otra que aprender, practicar muchísimo, reunirte con otros, es clave reunirte con otras personas que estén por rendir la misma certificación, hacer grupos de estudio y estudiar mucho durante mucho tiempo y practicar mucho, ¿no? Eso es clave. Y creo que ese es el camino. También hay muchos streamings y videos que te ayudan a resolver las cosas. Creo que hoy hay información, pero depende exclusivamente de uno de tomárselo en serio y dedicarle el tiempo que realmente se necesita para ello. No es un proyecto que capaz que te lleva un año entero y tenés que planificar cómo va a ser tu año y estar realmente comprometido con lo que querés hacer para poder lograrlo, ¿no? Recientemente el FBI arrestó al administrador de un famoso foro de leaks que se llamaba Breached.vc, y con esto pues queda claro que todos los que están en el cibercrimen tarde o temprano caen, pero hay personas que dicen, si vives en países de Latinoamérica no te atrapa, no pasa nada. ¿Qué piensas sobre esto y crees que algunos países de Latinoamérica sean como tipo cunas del cibercrimen? Em, no lo sé, o sea, sé que hay algunos países donde hay más cibercrimen que en otros países. Por ejemplo, a mí me llama la atención Brasil. Por ejemplo, Argentina tiene 45 millones de habitantes y Brasil tiene más de 200 millones de habitantes. Y vos ves que en Brasil hay mucho más cibercrimen del que sí también hay en Argentina, ¿no? Y por ahí en Argentina hay más profesionales de ciberseguridad, white hat, podés llamarlo si querés, de alguna forma, que los que hay en Brasil, y es raro, digamos, porque hay una diferencia bastante grande de cantidad de habitantes. Pero, no sé, hace poco escuchaba a un colega brasileño, a Domingo Montanaro, que decía que es un tema cultural de Brasil. Yo no sé si eso es así. Sé que por ahí en países más débiles económicamente, eso puede ser como una salida del cibercrimen. Al mismo tiempo, no hay legislaciones tan fuertes. No lo justifico para nada, me parece que está mal, digamos, ¿no? Y trabajamos para que eso no suceda. Pero creo que esa puede ser una explicación de por qué sucede. Pero digo, también pasa en otras partes del mundo, digamos, ¿no? He visto que has realizado diversas ponencias en distintos eventos, pero ¿cómo fue tu primera experiencia como ponente? Uy, sí, sí, tuve la fortuna cuando trabajaba, bueno, en Base 4 de dar muchas charlas en conferencias de muchos países, también dar entrenamientos técnicos para diferentes lugares. Eh, Me acuerdo que la primera vez que yo trabajaba en una empresa de ciberseguridad y me propusieron ir a dar una charla técnica, ¿no? Y la primera vez, digamos, bueno, obviamente con todos los nervios, pero yo tenía mucho miedo de hablar en público. O sea, tenía terror, básicamente. Me acuerdo que cuando me dijeron de dar esa charla, que tenía que ir a hacerlo porque no podía escaparme de esa obligación que me da el trabajo. eh, Hasta cierto punto llegué a pensar, bueno, renuncio al trabajo porque tenía terror de hablar en público. Bueno, comencé a hacer un curso de oratoria que la verdad que no me sirvió mucho, te soy honesto. Pero fue animarme de a poco a dar charlas, a dar cursos. De a poquito fui rompiendo ese miedo que tenía y luego, bueno, he dado charlas para auditorios con miles de personas y ya no lo sufro más, pero al principio sí lo sufría mucho. Creo que eso fue lo que más me costó, porque después cuando ya arrancás a dar una charla, digamos, como uno tiene pasión por esto y te gusta,
nada, o sea, llega un momento que empezás a disfrutarlo, digamos, ¿no? Contar algo que está bueno, que te gusta, que lo investigaste. Pero eso fue lo más difícil, te diría. Sí, bueno, justamente ese miedo de hablar en público es bastante común. De hecho, yo personalmente en la preparatoria, en el bachillerato, no me paraba enfrente no me quería ni parar enfrente ahí en el salón para hablar ahí, para dar una, ¿cómo se puede decir? Para hablar de algún proyecto, de algún trabajo, porque me daba bastante pena, bastante como miedo o miedo a las críticas y demás. Pero ¿tú cómo trabajaste en superar ese miedo? Sí, estaba pensando recién cuando vos me contabas esto que también está como a veces muy asociado también a este síndrome del impostor, digamos, ¿no? Que nos pasa mucho hoy en día a todos los que trabajamos en cualquier carrera, te diría, ¿no? Pero a veces digo, uy, yo mismo me planteo, digo, eh, ¿por qué digo, estoy haciendo esto? ¿O por qué? eh, Tal vez hay personas que están más capacitadas que yo para hacer lo que estoy haciendo, cualquier cosa, ¿no? Cualquier proyecto. Y después, bueno, te parás un poco y decís, pará, digo, si yo llegué a este punto de mi vida y estoy en este lugar haciendo esto porque antes hice un montón de otras cosas, digamos, ¿no? Entonces, cuando pones a pensar en eso, ok, no, pará, hace 30 años que estoy haciendo cosas, y por eso llegué hasta donde estoy ahora, un poco te calma esa ansiedad, esos nervios, esos miedos, y lo pensás diferente, pero es muy, muy común también, pero también con el miedo a hablar en público, bueno, creo que comencé con unos trainings que había que dar. Me acuerdo que en ese primer training técnico lo di con un compañero de trabajo que ella tenía mucha experiencia dando trainings. Yo le planteé, che, mira, estoy cagado en las patas, tengo muchísimo miedo, digo, no sé qué voy a hacer, y él que había dado muchos, Sergio Gutiérrez, me acuerdo, había dado muchos trainings, me dice, no sé por qué, ahora yo también tengo miedo y a mí nunca me pasó, digo, me estás contagiando el miedo. Pero nada, fue en esos trainings que daba, ok, voy a hablar, ahora me toca a mí hablar de Nemap, cuento cómo se escanear puertos, cómo funciona Nemap, y, y terminaba eso y ya después me animaba un poquito más y un poquito más. Y después, bueno, a las 2 semanas ya estaba dando los trainings yo y me encantaba. Y hoy en día te diría que disfruto mucho. Pero es algo paso a paso, digamos, no hay otra forma que animarse y hacerlo. Y al día de hoy, si te voy a arrancharla, digo, estoy con nervios, pero después se me pasa, digamos, no pasa nada. Sí, como que ya cuando, bueno, antes de dar la conferencia, están los nervios, ¿no? A tope, a todo lo que da, la adrenalina, y ya cuando pasas todo muy tranquilo y todo fluye súper genial, ¿no? Y te sentís contento, o sea, como una gran satisfacción. Uy, lo hice, está bueno. Sí, y es bastante emocionante, la verdad. Y pues sabemos que para ser ponente en eventos como Dragon Yard o Symptomatic, RootCon, DEFCON, Ecopari, etcétera, es necesario pues mandar el CFP. Pero ¿tú cómo preparas antes de dar una ponencia y si podrías darnos unos tips o recomendaciones para crear un excelente CFP? Sí, sí, bueno, en la mayoría de las conferencias como que abre un call for papers para recibir las propuestas de charlas. En el caso de la ECO, nosotros tenemos un comité de selección de charlas que trabaja de forma separada de la organización, digamos, porque no queremos mezclar, digamos, eh, que nosotros seamos quienes seleccionan las charlas, porque si no termina pasando que uno invita a sus amigos, ¿no? Porque vení que te quiero ver, te invito a dar una charla. Es para asegurar que eso no suceda y también asegurarnos la calidad de los trabajos que se presentan. Tenemos este comité que son de hackers súper reconocidos mundialmente, que forman parte y son los que ellos seleccionan, ¿no? Entonces, tenemos una plataforma, Papercall, en donde la gente carga sus charlas y luego cada uno de estos miembros del comité las van puntuando, ¿no? Y dejando notas y mismo preguntando a los ponentes diferentes cuestiones. Yo te puedo dar algunas pautas de la experiencia de todos estos años de este comité, donde, por ejemplo, si vos querés que te acepten una charla, es muy importante que te tomes todo el trabajo previo de prepararlo correctamente, digamos, ¿no? Vos no podés pretender mandar un mail y decir, mira, tengo una charla buenísima de
hackear tal cosa, aceptame porque soy yo, digamos, no, o sea, la verdad que a la ECO llegan casi 400 charlas todos los años y hay que seleccionar 40 para el main track. Quedan un montón afuera, digamos, ¿no? Y si vos querés realmente que te acepten la charla, tenés que ser respetuoso con todo el tiempo que le dedica el comité a analizar cada una de las charlas que llegan, charlas de ransomware, de criptografía, no sé, de bug bounty, de lo que se te ocurra, ¿no? Son todas temáticas totalmente diferentes y hay que ponerse una por una, analizar de qué se trata, si el speaker te está contando algo novedoso, si no, si se está copiando la charla, quién es el speaker. Es un proceso largo que al comité le demanda muchísimo tiempo y para mí la clave es que desde el otro lado, quien aspira a dar una charla, sea respetuoso, digamos, del tiempo de estas personas, sea respetuoso de la conferencia a donde va a enviar su charla y que prepare el material correctamente. Si vos preparás un material bien preparado, donde es un paper donde decís, ok, esta es la hipótesis que yo tengo, esto es lo que yo quiero contar, este fue el proceso que yo hice para llegar a estos resultados. Acá están mis slides tentativos, los voy a seguir trabajando para que sean de esta forma o sean de esta otra. Acepto el feedback de ustedes, si creen que algo se puede mejorar. Esta es mi bio, esta fue mi experiencia, me encantaría ser parte. Bueno, si uno es respetuoso de ese lado con el material que prepara principalmente, yo creo que uno tiene muchas chances de ser aprobado en cualquier conferencia. Pero la clave es esa, ¿no? Realmente ser respetuoso y tomarse el trabajo de preparar las cosas correctamente. Y pues sin duda realizar estos eventos tan grandes es bastante trabajo y se necesita de una buena inversión, pero como CEO, ¿cómo es la organización para llevar a cabo Ecopari? Bueno, es realmente muy, muy desafiante. Nosotros antes, no, los organizadores éramos quienes gestionábamos todo y yo te diría que por muchos años casi no viví la conferencia porque estaba trabajando todo el tiempo, íbamos corriendo de un lado para el otro, haciendo cosas o nos dividíamos tareas, entonces como que te perdías muchas cosas que sucedían en el evento que vos organizabas, y es muy, muy, muy sacrificado, y como por eso era un poco lo que te decía que llegamos a este punto en donde decíamos, pará, esto tiene que seguir creciendo porque también cuando vos trabajás y tenés tu trabajo, la conferencia es algo que vos haces en tu tiempo libre. Por ahí te pasa esto a vos con tu podcast o con otras cosas. Entonces vos le das lo mejor que podés en el tiempo que tenés. A veces te salen las cosas bien, a veces te salen las cosas mal, pero cuando querés hacerlo ya más profesionalmente, bueno, necesitas montar una estructura y es muy, muy difícil, digamos, ¿no? Porque una vez que montás la estructura, hay que mantener esa estructura, digamos, ¿no? Hoy en día, digamos, en la ECO se trabajan full time alrededor de 15 personas y tenemos también un montón de proveedores y trabajamos durante todo el año, ¿no? Y realmente es una estructura que para un evento es grande y es muy desafiante eh, mantenerla, pero para obtener los resultados que queremos o que estamos buscando, es el camino a seguir. Por ejemplo, este año, el año pasado en la ECO, cambiamos de lugar, pasamos del CONEX al Centro de Convenciones de Buenos Aires, que es el lugar más grande de Argentina, donde se organizó el G20, fueron alrededor de 10.000 hackers en 3 días. Y bueno, realizar un evento de ese tamaño necesita una estructura muy, muy grande, muy afianzada y que tiene que trabajar durante todo el año. También nosotros, bueno, creamos la Hack Academy porque veíamos que había como una academia de ciberseguridad, porque veíamos que había muchas veces cuando hay hackers juniors que quieren conseguir trabajo, te das cuenta, la empresa te dicen que, bueno, que le falta conocimiento, le falta skill, le falta esto, le falta lo otro. Bueno, haremos algo para poder nivelar un poco más y luego decirle a los mismos, a los sponsors de la ECO que los contraten. También ahora, por ejemplo, creamos otro proyecto que se llama EcoJobs, donde intentamos hacer talleres de empleo más que nada para los juniors, que a veces no saben, bueno, no sé cómo armar mi currículum, no sé cómo armar mi LinkedIn, no sé cómo
cómo realizar una entrevista técnica con una empresa. Bueno, en este taller le explicamos todo eso y luego los contactamos con los sponsors de la ECO. O sea, es todo como eh, un círculo que hay que alimentarlo, hay que trabajar muchísimo, que también necesita muchos recursos y hay muchos formatos para generar esos recursos. Por ejemplo, DEFCON te cobra una entrada carísima, o sea, creo que está a más de $400 el ticket para ingresar a la DEFCON, pero no tienen sponsors. Nosotros el año pasado optamos por que la entrada sea gratuita, porque por ejemplo en Argentina, y no sé cómo será en México, pero en otros países de Latinoamérica, pagar una entrada de un evento, por más que sea 10, $20, para muchas personas es dinero, porque a veces tenés que viajar, tenés que pagarte el hotel, y esas 10, $20 suman. Entonces, bueno, decidimos que la entrada sea gratuita el año pasado, y bueno, eso nos obligó a tener que conseguir muchísimos sponsors, digamos, ¿no? Y también es cómo lográs ese balance entre la cantidad de sponsors y la filosofía y los valores que querés que tenga tu evento, porque yo creo que la ECO siga siendo un evento underground de hackers, pero por otro lado tengo que buscar un balance para que a los sponsors les siga sirviendo ser parte de la ECO. Por suerte nuestros sponsors son empresas técnicas que nada, vienen a buscar talento, a contratar hackers, o sea que se genera una sinergia que nos sirve a todos, pero bueno, es desafiante todo el proceso que se realiza. Sí, de hecho, estuve viendo que el año pasado se puso buenísimo ahí el Ecopari. De hecho, salió creo que ahí también un camión, ¿no? Un autobús, en donde se subieron a hacer wall driving, bastante bueno, creo que fue una experiencia bastante divertida. Pero ¿podrías platicarnos más cómo fue el año pasado el evento? Sí, sí, bueno, el año pasado fue realmente increíble porque durante 15 años, la mayoría de esos 15 años de la ECO lo hicimos en el CONEX, digamos, ¿no? Las dos primeras fueron privadas, la tercera ECO, que fue la primera pública, la hicimos en el Hotel Bauen, que era un hotel que había sido tomado por los trabajadores, pues había fundido, entonces era una experiencia bastante loca. Luego, la cuarta ECO la hicimos en el Centro Cultural Borges, que era bastante chiquito, y luego fuimos al CONEX, digamos que el CONEX es un centro cultural que tenía una onda, que era una ex fábrica de aceite convertida en centro cultural y nada, tenía una onda bastante interesante, underground. Luego vino la pandemia, e hicimos nuestros eventos virtuales y el año pasado que fue volver a la presencialidad, nada, tomamos un riesgo bastante grande porque decidimos cambiar de lugar e ir a un lugar más grande, ¿no? Eh, y bueno, fuimos al centro de convenciones y era realmente enorme, enorme, enorme. Hubo alrededor de 7 auditorios en paralelo, con charlas en paralelo durante los 3 días en los 7 auditorios. Es muchísimo. Eh, Teníamos 2 auditorios de main track con 40 speakers internacionales y en el resto de los auditorios eran de los Village, que por primera vez creamos Village en la ECO, Village como los que hay en DEFCON, digamos, ¿no? Donde está, no sé, el Village de Red Team, el Village de Blue Team, el Village de Mobile, y cada uno de estos Village, que son áreas temáticas de ciberseguridad, tenía como su auditorio con sus charlas y sus actividades. Eh, Fue, bueno, un récord de personas, como te digo, casi 10.000 asistentes durante los 3 días, muchísimas actividades, alrededor de 40 sponsors, un montón, empresas de todas partes del mundo, que también venían a conocer a todo el talento de América Latina. El 25% de los asistentes eran de hackers fuera de Argentina, eso realmente fue increíble. Eh, y hubo muchísimas actividades, bueno, como decís vos, de World Diving, que también lo venimos haciendo hace muchos años, el CTF tiene un premio al ganador de $3.000 que lo dio GitHub, que hasta donde sé es el premio más grande para CTFs de conferencias de la región. Había otros premios para otras actividades. Eh, bueno, realmente fue una locura todo lo que se generó porque creo que estaba esa necesidad después de 2 años de pandemia de reencontrarte otra vez con tus amigos, de verte, de abrazarte.
Y creo que lo más lindo fue eso, más allá de todo el crecimiento del eco, de reencontrarse con toda la gente. Y por otro lado, claro, también hubo muchísima gente nueva que antes de la pandemia no la veíamos, ¿no? Creo que en estos 2 años de pandemia creció mucho lo que es la ciberseguridad y hay nuevas generaciones de hackers que están sumando y están cambiando todo, digamos, ¿no? Porque era una eco nueva que por un lado algunos decían, oye, se perdió un poco el underground, pero por otro lado decían, wow, está buenísimo el crecimiento y la cantidad de hackers nuevos que hay. Me parece que a partir de ahora es una eco nueva y es de las nuevas generaciones que la van a hacer como ellos les parezca. Súper, también por aquí está mi compañera Carolina. Hola Carolina, ¿qué Buenas, tal? ¿Cómo estás? hola, buenas tardes, ¿todo bien? ¿Y ustedes cómo se sienten? ¿Qué tal, Carolina? Gusto saludarte. Muy bien por aquí. Saludos, saludos. Yo tengo una pregunta, ya que usted está hablando sobre la pandemia. Para Ujú. muchos la pandemia fue un tema como muy abrumador, ya que vino de repente el tema de la cuarentena y uno adaptarse al tema de la virtualización, las plataformas de streaming, de conexiones remotas se sobresaturaron, ya que muchas empresas tuvieron que optar por la virtualización para adaptarse. ¿Qué retos se enfrentaron ustedes en la ECO cuando llegó el tema de la pandemia? Me imagino que fue algo como un corredero, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué plataforma usamos? Los speakers, ¿cómo lo organizamos? Los oyentes, la conexión. O sea, ¿cómo enfrentaron el reto de la pandemia? Mira, Caro, es una enorme pregunta y me haces recordar eso y la verdad que me pongo hasta un poco eh, mal por un lado porque realmente fue súper desafiante. Imagínate que mismo el nuevo proyecto de la ECO y mi rol como CEO arranca en enero del 2020 y cuando arrancamos este nuevo proyecto de la ECO habíamos alquilado oficinas, habíamos contratado un equipo de personas y habíamos anunciado varias ecos presenciales en varios lugares, ¿no? Y a los 3 meses nos sorprendió la pandemia, la mayoría de los sponsors que ya teníamos contratos firmados nos dijeron que no nos iban a acompañar, o sea que mismo ya no contábamos con apoyo económico de nadie. Tuvimos que cancelar todos los eventos, teníamos una oficina, no sabíamos cómo pagarla, gente trabajando y reinventarnos, ¿no? Entonces, ese momento fue bastante crítico para nosotros, para todas las conferencias de todas partes del mundo, digamos, ¿no? ¿Cómo nos reinventamos? Y en ese momento, bueno, o sea, fue muy, muy, muy difícil para nosotros y para todo el equipo. Y apostamos bueno, vamos a hacer un evento virtual, pero en ese momento también, primero comenzamos, los primeros días de la pandemia, comenzamos. Bueno, no sabíamos cuánto iba a durar, ¿no? Ok, tenemos que ayudar, digamos, está pasando esto, que los hospitales están saturados, hay médicos que no tienen recursos, ¿cómo ayudamos desde nuestra comunidad de Coparty? Hicimos una maratón de streaming de 24 horas seguidas. O sea, fue un stream sin parar de 24 horas. O sea, imagínate lo que es eso, ¿no? Contenido durante 24 horas que venía uno, daba una charla, venía otro, daba otra charla. Así fue una locura, pero por otro lado fue increíble la cantidad de gente conectada al Twitch, apoyando. Aparte hacíamos donaciones para la Cruz Roja, se juntó muchísimo dinero para la Cruz Roja. Bueno, y terminó ese evento y nos dimos cuenta que la satisfacción de haber hecho eso era enorme porque, por un lado, ayudamos, juntamos dinero para la Cruz Roja, pero la realidad era que la excusa principal era reencontrarnos después de estar varias semanas encerrados y apoyarnos entre nosotros, porque todos estábamos un poco angustiados con lo que estaba pasando. Digamos, no sabías qué iba a pasar con tu trabajo, no sabías qué iba a pasar con tu familia, no sabías si te ibas a morir, era difícil. Y bueno, logramos eso de apoyarnos. Y luego, después de que nos vimos que eso funcionó y estuvo bueno, dijimos, bueno, vamos 100% a la virtualidad, no vayamos por puntos intermedios y nos planteamos, hagamos la mejor conferencia online del mundo, siempre tratando
de aspirar a lo máximo, y bueno, después vemos que no sale, ¿no? Pero siempre aspirar a lo máximo, porque creo que ese es el espíritu hacker, ¿no? De ir por todo. Bueno, el primer año de la pandemia hicimos un evento virtual de alrededor de 140 charlas. eh, Había mucha gente que hizo eh, su evento en 2 días de streaming por Twitch, de charlas un día y charlas otro día. Nosotros apostamos por hacer más y contratamos una plataforma que teníamos muchos escenarios en paralelo y logramos meter 140 charlas. Pero no te puedo explicar, digamos, Caro, lo que fue eh, grabar todas esas charlas. No te puedo explicar lo que fue, porque nosotros estábamos acostumbrados antes en la ECO que teníamos 25 charlas todos los años. De golpe pasar a la virtualidad y tener 140 charlas y tener que grabarlas, es coordinar con 140 personas, horarios, y grabar la charla, ponerle los zócalos, subirlo a la plataforma. Y aparte cuando te das cuenta que tenés que subir 140 charlas a una plataforma, la cantidad de gigas de información que es eso, bueno, nos terminamos de dar cuenta que nos habíamos metido en un quilombo gigante, que era un súper desafío, que realmente no estábamos preparados para eso, pero lo logramos porque, nada, todos somos como súper fanáticos, enfermos de lo que hacemos, tenemos pasión, y lo logramos, pero fue un súper sacrificio y, bueno, al otro año, que era también de pandemia, lo volvimos a hacer con 200 charlas. Y bueno, pero fue súper positivo porque todo ese esfuerzo descomunal que hicimos durante la pandemia también generó que luego se creen las nuevas villas del ECO que antes no estaban, que se haya sumado un montón de gente a la comunidad de Copart y de ciberseguridad, y que luego cuando volvimos a la presencialidad, nada, haya 10.000 personas en la conferencia. Súper. Y eso está excelente, disculpa, porque eso fue como una súper adaptación, ya que eso demuestra la capacidad del ser humano de adaptarse a cualquier situación y fue fascinante realmente. O sea, cómo lo manejaron fue súper excelente. Eso es un orgullo realmente. Y aparte de sentirse mal, debe sentirse súper bien, ya que eso es una satisfacción excelente. Sí, claro, te agradezco mucho. Sí, es verdad. Cuando pasan los desafíos uno se siente bien, pero bueno, en el momento lo sufrimos mucho, pero bueno, valió la pena, valió la pena. Muchas gracias. Súper, y a mí la verdad que estos eventos me emocionan bastante. A veces que digo, oh, ya quiero que sea tal evento este año o algo así. Pero te quiero preguntar, ¿ya hay fecha para el Eco Party 2023? Sí, y me vas a obligar a darte la primicia porque todavía no lo anunciamos en ningún lugar, pero te voy a dar la primicia a vos. Va a ser nuevamente el 1, 2 y 3 de noviembre en el mismo lugar donde lo hicimos el año pasado. Súper. Y bueno, casi siempre hacemos esta pregunta porque muchos tienen como que distintos puntos de vista, ¿no? O distintas definiciones. Pero para ti personalmente, ¿qué es un hacker? Es una muy buena pregunta y sí, como decís vos, hay diferentes puntos de vista. Para mí, un hacker es una persona que, que lleva lo suyo eh, más allá de los límites, digamos, ¿no? O sea, para mí los hackers no son solamente del mundo de la tecnología, sino pueden ser de cualquier profesión. Y si vos, digamos, rompés los límites de tu profesión, lo llevas más allá, pensás fuera de la caja, innovás. Para mí eso es un hacker, para mí. Eh, ¿Qué lenguaje de programación recomiendas para pentesting? Porque ya ves que muchos dicen que Python, que Perl, que Ruby, etcétera. Yo creo que mientras que uno aprenda a programar, eso es lo importante. Digamos, yo en la facu había aprendido a programar en C y una vez que aprendí a programar ese lenguaje lo pude extrapolar a otros lenguajes. En una época me había encantado programar en Perl
había creado el grupo de usuarios de Perl de Buenos Aires, y me apasionaba eso. Pero después me di cuenta que Perl era un lío, digamos. Empezó a gustar Python. Hoy en día, como creo que la mayoría en seguridad utiliza el scripting en Python, pero creo que cualquier lenguaje, mientras que uno lo pueda utilizar para lo que necesita, funciona y sirve. Y bien, Yo sí, sí, adelante, Carolina. Sí, disculpa. Bueno, yo vi que usted estaba hablando sobre el tema de los desafíos de los Pentester Juniors, que a veces le piden mucha experiencia, a veces le piden poca, a veces no confían mucho o no saben, o sea, tienen mucho conocimiento, pero no están preparados en la parte profesional, que es muy importante, debe haber como ese equilibrio. ¿Qué usted les recomienda? Ya que como ha cambiado mucho, aparte del tecnicismo, ahora debe haber más profesionalismo. Entonces, ¿qué usted les recomienda a los nuevos pentesters que están aprendiendo, ya lo son, no tienen una ruta definida? ¿Cuál es su recomendación? Sí, es una muy buena pregunta y sabes que pasa todo el tiempo. Estuve hace un par de semanas en un evento de Back Bounty que se hacía acá y me encontré con un chico que decía, no, yo hice tal diplomatura de seguridad y quiero trabajar en ciberseguridad, pero me pasa que me da miedo ir a la entrevista porque no tengo certificaciones o no tengo experiencia, no tengo esto, no tengo lo otro. Eh, y yo lo que le dije en ese momento, bueno, primero, digamos, animate, digamos, ¿no? Porque a veces uno se pone esas trabas internas de que no tengo esto, no tengo lo otro, no sé esto, no sé lo otro, y uno solo se va limitando. O sea, creo que primero hay que animarse, y en todo caso te dirán que no y vas adquiriendo experiencia. Pero sí, bueno, es clave, digamos, si uno quiere trabajar en ciberseguridad, eh, poner en orden, digamos, su currículum, preparar su currículum para lo que quiere, para el empleo al cual está apuntando, digamos. Si yo quiero trabajar como pentester, tengo que demostrar en mi currículum que sé un poco de eso o que me interesa. No hace falta tampoco saber, sino demostrar interés. Y también entender esto que charlábamos hace un ratito, digamos que quien va a ver el currículum es alguien de recursos humanos que no es, tal vez no es pentester, que no tiene ni idea de lo que es pentest. Pero uno tiene que preparar, tiene que saber venderse y decir, mostrar interés sobre lo que quiere que lo contraten. Eh, bueno, capacitarse es algo obvio, digamos, ¿no? Ahí, como charlábamos recién de las certificaciones, bueno, si se puede certificar, buenísimo. Si no, no es necesario. Sí demostrar interés, capacidad y experiencia, pero la experiencia que uno pueda demostrar, digamos, ¿no? O sea, vos querés trabajar como pentester y nunca nadie te dio la primera oportunidad, no podés demostrar experiencia. Pero si vos podés decir, mira, participé de tal CTF, participé del Village de Red Team en la ECO, y, participé en Hack the Box, en HackerOne, estás demostrando interés y que por ahí sabes un poco. Eso es súper clave, súper, súper, súper clave. También yo lo que sugiero muchísimo es participar de los mismos grupos de interés, digamos, ¿no? Si vos querés ser pentester y trabajar en ciberseguridad, en seguridad ofensiva, estaría bueno que te involucres tal vez en ese mismo grupo de gente. ¿No? Por ahí te vas a acercar, por darte un ejemplo, no sé, al el Village de Red Team de la ECO, y vas a hacer amigos inmediatamente de un montón de gente que ya trabaja de lo que vos querés trabajar. Entonces también es importante ese networking, eso de generar contactos, que hay que tomarse el trabajito. Uno, por ahí los que somos nerds, nos cuesta toda la parte social, no tenemos ese chip social, pero hay que animarse, ir a eventos, hablar con gente, empezar a relacionarse, conocer gente, porque mismo después de esos contactos te ayudan a llegar a un nuevo empleo, o alguien te presenta con otra persona que está buscando empleo, y siempre es más fácil llegar a través de un conocido, ¿no? Así que, nada, acercarse y hacer networking y capacitarse y demostrar interés y prepararse, digamos, ¿no? Prepararse es clave. Existe material muy bueno en internet y de igual manera libros
Por ejemplo, los libros de Zero X Word, de la editorial de española. Son libros bastante buenos, que vienen diversos temas sobre hacking, ciberseguridad, cómputo forense, investigaciones OSINT y demás. Pero tú, ¿qué libros recomiendas para aprender sobre hacking? Bueno, sí, la verdad que hay mucha bibliografía hoy en día en lo que es libros. Bueno, está Zero Kiss Word, que ya la verdad hace muchos años ya están trabajando en eso. No Stars Press, bueno, hay muchas editoriales. Mismo Ecoparty creó su propia editorial el año pasado, ya tenemos 2 libros editados y la idea es que sean libros de muy bajo costo, porque también lo que pasa, por lo menos en Argentina, ¿no? Que cuando uno compra un libro, el costo del libro es en dólares y a veces el envío es más caro que el valor del libro. Un poco lo que estamos tratando que sean libros de bajo costo y que sean más favorables para los editores, a los autores, perdón. Pero no hace falta comprar un libro, también hay mucha bibliografía online, hay cursos en español, de todo tipo. No sé, Hackademy de Coparty otorga muchas becas todos los años. Por ejemplo, en Google, para la Hackademy de la ECO, otorga 30 becas para mujeres todos los años, que son exclusivas para que las mujeres se puedan meter en el mundo de la ciberseguridad. Yo creo que recursos para aprender hay muchos. O sea, me cuesta decirte eh, por acá, este es el libro donde vas a aprender o este es el curso. Eh, También no quiero como hacer todas las recomendaciones de la ECO porque parece como que estuviera promocionando la ECO solamente, pero en Hack Academy el Fundamental of Hacking and Defense, que es ese curso de un año que hicimos, dura un año y un poco la idea es que puedas ver todo lo que tiene que ver con seguridad, ofensiva, defensiva, mobile, IoT, de todo, y como que esa información luego te sirva para saber hacia dónde querés seguir especializándote. Creo que información hay mucha, hay información gratuita, hay información pagada. Por ahí está bueno poder hablar con alguien que ya esté trabajando de lo que vos querés trabajar y conocer su experiencia y que te guíe esa persona, digamos. Eso por ahí es clave, ¿no? Que alguien te pueda guiar, mira, anda para acá o anda para allá, es fundamental, me parece. Y ahorita que mencionaste sobre estos libros de Copari, ¿cuáles son? Sí, hasta ahora son los 2 primeros y son 2 novelas de hackers de Federico Bustos Ficos, que es el organizador de PampaSeg, una conferencia aquí en La Pampa. Y son 2 novelas, eh, una se llama Claroscuro Hacker, y son novelas que tienen una mezcla de cosas que no son reales y cosas reales, y son historias que se van cruzando y cosas que pasan con eventos verdaderos y cosas que no quiero quemar, hacer un spoiler de la temática, pero son muy, muy interesantes de leer y estamos trabajando esta es una primicia mundial que te estoy dando, va a salir próximamente un libro de César Cerrudo, que es un hacker muy famoso, que está por editar el tercer libro de Ecobooks. Sí, y bueno, no mucho spoiler, como usted dijo, pero ¿qué es lo nuevo que se viene para la ECO? O sea, alguna evento aparte de que se habló sobre Eco Shows, algo nuevo que no se pueda dar mucho spoiler, pero que usted considere que podamos saber sobre lo que se viene para las nuevas ECO o aparte de esta, qué se quiere incluir, qué se va a incluir, qué tienen pensado más o menos hacer. Sí, para la ECO bueno, de noviembre, nada, va a haber muchas novedades en lo que tiene que ver con el formato. Bueno, el año pasado era la primera vez que estamos en este lugar y bueno, fue un gran aprendizaje también y hay como muchas cosas nuevas que vamos a estar generando en lo que tiene que ver con el formato del lugar, digamos, ¿no? Que va a generar que haya más cantidad de charlas, más espacios y siempre lo que apuntamos es que haya también muchas cosas prácticas, digamos, ¿no? Porque por ahí las charlas está bueno, digamos, está muy bueno
estar en vivo en una charla y realmente que venga un speaker, un hacker famoso de algún lugar del mundo, venga a darte una charla y tenerlo a 1 metro es fantástico, pero ya cuando tenés 200 charlas en el mismo lugar, digamos, no podés, digamos, verlas a todas. Entonces lo que queremos, y aparte las charlas quedan grabadas, ¿no? Después las subimos todas a YouTube, en el canal de la ECO. Entonces lo que también queremos es apuntar a que haya muchas cosas prácticas, muchos desafíos, muchas competencias, muchos lugares donde uno pueda interactuar y contactarse con otros hackers. Eso le vamos a hacer mucho foco. Y estamos trabajando mucho con todos los egresados de Hackademy para que también interactúen como voluntarios. El año pasado, por primera vez, hubo voluntarios en la ECO y eran como alrededor de 50 chicos y chicas que, sinceramente, sin ellos no lo hubiéramos logrado porque era tan grande todo que vinieron, o sea, y era realmente un trabajo bastante, que llevó bastante tiempo, duro, que tuvo cada uno durante esos 3 días, algunos que se dedicaban a apoyar al equipo de producción, otros apoyaban al equipo de marketing, otros al equipo de sponsors. Fue realmente otros que se interactuaban con los speakers, que los traían, los llevaban. Eh, Eso fue genial, lo queremos repetir. Como novedad de este año vamos a estar haciendo toda una campaña en colegios secundarios con charlas donde queremos contarles un poco el mundo de los hackers y lo que nos pasa mucho es esto, que hay chicos y chicas que quieren trabajar de esto y no saben cómo, y por ahí con una charla de alguien tenés una idea de cómo seguir. Y mismo profesores de escuelas secundarias que nos dicen que un poco fueron los que nos motivaron a que hagamos esta campaña, que estamos apuntando a tal vez 500 escuelas en este primer año, y que nos decían que en el último año de la secundaria, por ahí hay alumnos que ni siquiera saben que existe el mundo de la ciberseguridad. Entonces terminan la secundaria y empiezan a trabajar de cualquier cosa o empiezan la universidad y con una carrera que tal vez no es la que hubieran elegido y que si hubieran sabido que existía la ciberseguridad, ya hubieran arrancado desde ese lado o capaz que nunca se enteran o cuando se enteran ya es demasiado tarde, ¿no? Entonces es importante para nosotros hacerles saber que existe todo esto, que es un mundo apasionante, que podés trabajar de esto. Bueno, tenemos ese objetivo para este año que es también ambicioso. Y después, bueno, vamos a llevar los trainings de la ECO que son bastante famosos. Antes de la conferencia hacemos 4 días intensivos de capacitaciones, del más alto nivel. Este año tuvimos 20 trainings y este año por primera vez vamos a llevar estos trainings de la ECO a otros países. Así vamos a hacer un tour de training por varios lugares. Y bueno, y seguimos con las más especializaciones en Academy, con el proyecto de EcoJobs, que es conseguirle trabajo a la gente, y es realmente fascinante. Es hermoso. No nos llega mucho feedback de chicos y chicas que te dicen, no sé, nos mandan videos, porque les pedimos, ¿no?, referencias, y nos mandan videos y vos ves que hasta cierto punto se largan a llorar y te dicen, no sé, gracias a la beca de Google para Academy, o gracias a este proyecto conseguí trabajo, y se te pone la piel de gallina. Y bueno, nada, me parece que es, mismo ustedes lo que hacen con el podcast, están abriendo un montón de cabezas. Creo que todo lo que podamos sumar un granito de arroz a todo esto suma un montón. Muy bien, y ya saliendo un poco del tema del trabajo y demás, ¿cuáles son tus hobbies? ¿Qué te gusta hacer en tus tiempos libres? Sí, sí, muchas gracias. Eh, Es muy loco porque para mí siempre el hacking, digamos, fue y es una pasión, pero después cuando lo vas convirtiendo en trabajo, viste como que también necesitas un cable a tierra. eh, y, y yo encontré el deporte, digamos, lo que es el running, como mi cable a tierra, y empecé a correr, mismo durante la pandemia, empecé a correr, a entrenar con un grupo de corredores acá en Buenos Aires.
En el primer año de pandemia corrí mi primer maratón. Maratón son 42 kilómetros de calle. Luego seguí corriendo, que es un montón. Y ahora en diciembre corrí una carrera que se llama El Cruce, que fueron 100 kilómetros por montañas en 3 días. Y la idea es como que vas por la Patagonia, llegás a Chile y volvés corriendo en 3 días y en el medio vas haciendo campamentos. Y realmente fue súper divertido, o sea, fue una aventura que nada, para los que estamos enfrente de la pantalla, no sé, tenés que hacer campamentos, llevar tu bolsa de dormir, correr por la montaña, encontrarte que hace frío, o que te encontrás con nieve de golpe, o bajar con cuidado, no sé. Fue increíble y hoy en día es un hobby y bueno, también me apasiona y me gusta mucho. Súper interesante. Y bueno, en verdad ha sido un honor tenerte en esta nueva entrevista en la Jaula del Noob, Leonardo. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tus respuestas. En la descripción del video estarán los enlaces de las redes sociales de Copari para que lo sigan. Esto fue la Jaula del Noob. Muchísimas gracias, un honor estar con ustedes.